Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy con nosotros para hablar de un tema que sabemos que les encanta, que nos encanta y que siempre genera muchísima expectación, Kerem Bürsin. Y no solo Kerem, sino también la posible, la rumoreada, la deseada reconciliación con Hande Erçel. Esto ya está subiendo la temperatura. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar las últimas noticias, los rumores más jugosos y sobre todo, vamos a analizar por qué vemos a Kerem tan radiante últimamente. ¿Será el amor? ¿Serán los nuevos proyectos? ¿O será una combinación de ambos? Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, no se olviden de suscribirse al canal si son nuevos por aquí y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana y no querrán perdérselo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. Bueno, basta de preámbulos. Vamos a lo que realmente importa, Kerem Bürsin. Últimamente lo hemos visto diferente. No me malinterpreten, Kerem siempre ha tenido ese carisma y esa energía contagiosa que lo caracteriza, pero últimamente parece que hay algo más. Una chispa especial, una alegría que se irradia desde adentro. Y claro, esto ha desatado todo tipo de especulaciones, especialmente entre los fans de Anker, como se conoce a la pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recordemos que su relación, que nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue un auténtico boom. Su química en pantalla era innegable y se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, como suele suceder, su relación llegó a su fin. La noticia de su separación fue un shock para muchos y desde entonces, los fans han estado esperando y deseando una posible reconciliación. Y es aquí donde entran los rumores. Últimamente han surgido varias pistas, podríamos decir, que han alimentado la esperanza de una reconciliación. Desde me gusta sospechosos en redes sociales hasta coincidencias en los mismos lugares, pasando por declaraciones ambiguas de ambos actores. Nada confirmado por supuesto, pero suficiente para encender la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Por ejemplo, hace unas semanas ambos fueron vistos por separado, claro, en el mismo restaurante en Estambul. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero la casualidad, a veces, tiene una manera muy peculiar de actuar. Además, varios fans han notado que Kerem ha estado particularmente activo dando me gusta a publicaciones relacionadas con Sen Kalkam y a fotos de Hande. Pequeños detalles sí, pero que para los fans de Anker son como fuegos artificiales. Y luego está el tema de las declaraciones. Ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre una posible reconciliación, pero sus respuestas a preguntas relacionadas con el otro siempre han sido interesantes. Por ejemplo, en una reciente entrevista, a Kerem le preguntaron sobre Hande y respondió con una sonrisa enigmática: Hande es una persona muy especial para mí. Siempre lo será. Una frase que sin duda da mucho que pensar. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente nos interesa es la felicidad de Kerem. Y es innegable que últimamente lo vemos más feliz que nunca. Puede que se deba a una nueva relación, a proyectos profesionales emocionantes, o simplemente a un momento de plenitud personal. Sea cual sea la razón, nos encanta ver a Kerem sonreír. De hecho, Kerem está en un momento profesional muy interesante. Está involucrado en varios proyectos que lo mantienen muy ocupado y, sobre todo, muy motivado. Ha estado trabajando en nuevas series, películas e incluso ha explorado su faceta como productor. Y esta dedicación y pasión por su trabajo se refleja en su estado de ánimo. Un hombre enfocado, creativo y con ganas de seguir creciendo, sin duda, irradia una energía muy positiva. Pero volviendo al tema de Hande, no podemos ignorar la química que existía entre ellos. Era algo palpable, algo que se sentía a través de la pantalla. Y aunque las relaciones terminan, eso no significa que el cariño y el respeto desaparezcan. Puede que simplemente necesiten tiempo y espacio para reencontrarse, para reconectar. Y quién sabe, tal vez el destino tenga planes para ellos. Ahora, seamos realistas. Es importante no dejarnos llevar por las ilusiones. Los rumores son solo eso, rumores. No hay nada confirmado y es posible que Hande y Kerem sean simplemente buenos amigos que se apoyan mutuamente.
Pero como fans, tenemos derecho a soñar y a fantasear con una posible reconciliación. Y si eso los hace felices a ellos, nosotros estaremos felices por ellos. Lo importante es que ambos estén bien, que sean felices y que sigan creciendo tanto personal como profesionalmente. Y si en el camino deciden darse una segunda oportunidad, pues genial. Si no, seguiremos apoyándolos en sus respectivos caminos. Al final del día, lo que importa es el respeto, el cariño y la admiración que sentimos por ellos como artistas y como personas. Y hablando de proyectos profesionales, no podemos dejar de mencionar los últimos trabajos de Ande. Ella también está en un momento muy dulce de su carrera, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. Está radiante, talentosa y con una energía arrolladora. Y eso también es motivo de celebración. En definitiva, la felicidad de Kerem Bürsin, sea por Ande, por nuevos proyectos, o por una combinación de ambos, es algo que nos alegra a todos los que lo admiramos y lo seguimos. Nos encanta verlo sonreír, verlo motivado y verlo disfrutando de la vida. Y seguiremos aquí apoyándolo en cada paso de su camino, deseándole lo mejor y esperando, tal vez, una buena noticia en el futuro. Así que para resumir todo lo que hemos hablado hoy, vemos a Kerem muy feliz y radiante últimamente, lo que ha desatado rumores de reconciliación con Hande Erçel. Aunque no hay nada confirmado, las pistas y las coincidencias han alimentado la esperanza de los fans. Además, Kerem está en un momento profesional muy interesante con nuevos proyectos que lo mantienen motivado. Y lo más importante es que ambos, tanto Kerem como Hande, están bien y felices, lo cual es lo que realmente importa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando con nosotros los últimos rumores y las posibles razones de la felicidad de Kerem Bürsin. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Qué les parece el estado de ánimo de Kerem últimamente? Déjenos sus comentarios abajo, los leemos todos. Y por último, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Anker y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Ahora bien, profundicemos un poco más en todos estos puntos porque, como bien saben, a nosotros nos encanta escudriñar cada detalle. Hablando de Kerem, no es solo que lo veamos radiante, es que también parece haber adoptado una actitud más reflexiva y consciente. Se le ha visto más involucrado en causas sociales, utilizando su plataforma para dar voz a quienes no la tienen. Hace poco participó en una campaña para la protección de los animales y se mostró muy comprometido con la causa. Este tipo de acciones, sin duda, demuestran una madurez y una sensibilidad que lo hacen aún más atractivo. Y hablando de atractivo, Kerem. Es innegable que el hombre tiene un magnetismo que traspasa la pantalla. Su sonrisa, su mirada, su forma de moverse, todo en él grita estrella. Y últimamente parece que ese magnetismo se ha intensificado. ¿Será el resultado de una buena rutina de ejercicios? ¿Será el efecto de un buen estilista? ¿O será, como sospechamos, el brillo especial que da el amor? Pero volvamos a las pruebas, a las pistas, a los pequeños indicios que nos hacen creer que una reconciliación entre Kerem y Hande podría ser posible. Ya mencionamos los me gusta en redes sociales y las coincidencias en los mismos lugares. Pero hay más. Algunos fans con ojos de águila han notado que tanto Kerem como Hande han estado utilizando ropa de marcas similares. Incluso han llegado a usar prendas casi idénticas. ¿Casualidad? Difícil de creer. También hay que mencionar las indirectas que, según algunos, se han estado lanzando a través de sus publicaciones en redes sociales. Frases ambiguas, letras de canciones con mensajes subliminales, fotos con significados ocultos. Todo un código secreto que solo los fans más dedicados son capaces de descifrar. Y no olvidemos el poder de los gestos. Una mirada cómplice, una sonrisa fugaz, un roce accidental. A veces, un simple gesto puede valer más que 1000 palabras. Y según algunos testigos, ha habido varios de estos gestos entre Kerem y Hande en los últimos meses. Pero claro, también hay que ser cautelosos. Es fácil dejarse llevar por las ilusiones y ver señales donde no las hay. Al fin y al cabo, ambos son figuras públicas y están constantemente rodeados de gente. Es posible que algunas de estas coincidencias sean simplemente eso, coincidencias.
Además, hay que recordar que la vida de las celebridades no siempre es como la vemos desde fuera. Detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas, detrás de las sonrisas perfectas, hay personas reales con sus propios problemas y sus propias inseguridades. Es posible que tanto Kerem como Hande estén pasando por momentos difíciles y que necesiten tiempo y espacio para sanar. En este sentido, es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Si deciden reconciliarse, genial. Si no, también está bien. Lo importante es que sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Ahora bien, hablando de felicidad, ¿qué es lo que realmente hace feliz a Kerem Bürsin? Además del amor, por supuesto. Pues al parecer, hay varias cosas que le apasionan. En primer lugar, su trabajo. Kerem es un actor muy dedicado y perfeccionista. Le encanta meterse en la piel de sus personajes y darles vida de la manera más auténtica posible. También disfruta mucho del proceso creativo que implica la producción de una serie o una película. En segundo lugar, sus amigos y su familia. Kerem es una persona muy sociable y le encanta pasar tiempo con sus seres queridos. Le gusta organizar cenas, ir al cine, viajar. En definitiva, disfrutar de la vida al máximo. En tercer lugar, sus hobbies. Kerem es un gran aficionado a los deportes. Le encanta jugar al baloncesto, nadar, correr. También le gusta leer, escuchar música y ver películas. Y por último, pero no menos importante, su compromiso social. Como ya mencionamos, Kerem está muy concienciado con los problemas del mundo y le gusta utilizar su plataforma para ayudar a los demás. En cuanto a Hande, también está en un momento muy dulce de su carrera. Su talento es innegable y su belleza es arrolladora. Ha protagonizado varias series de éxito y ha trabajado con algunos de los mejores directores y actores de Turquía. Además, es una influencer muy popular y tiene millones de seguidores en redes sociales. Pero más allá de su éxito profesional, Hande también es una persona muy especial. Es inteligente, divertida, sensible y tiene un gran corazón. Le encanta pasar tiempo con sus amigos y su familia, le gusta viajar y conocer nuevas culturas, y le apasiona la moda y el arte. En definitiva, tanto Kerem como Hande son dos personas increíbles que tienen mucho que ofrecer al mundo. Y aunque su relación haya terminado, eso no significa que dejen de ser importantes el uno para el otro. Es posible que sigan siendo amigos, que se apoyen mutuamente y que se alegren por los éxitos del otro. Y quién sabe, tal vez algún día el destino los vuelva a unir. Al fin y al cabo, el amor es impredecible y a veces nos sorprende de las maneras más inesperadas. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, apoyándolos en sus respectivos caminos, deseándoles lo mejor y esperando, tal vez, una buena noticia en el futuro. Así que, para resumir todo lo que hemos hablado hoy, vemos a Kerem muy feliz y radiante últimamente, lo que ha desatado rumores de reconciliación con Hande Erçel. Aunque no hay nada confirmado, las pistas y las coincidencias han alimentado la esperanza de los fans. Además, Kerem está en un momento profesional muy interesante con nuevos proyectos que lo mantienen motivado. Y lo más importante es que ambos, tanto Kerem como Hande, están bien y felices, lo cual es lo que realmente importa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando con nosotros los últimos rumores y las posibles razones de la felicidad de Kerem Bürsin. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Qué les parece el estado de ánimo de Kerem últimamente? Déjenos sus comentarios abajo, los leemos todos. Y por último, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Anker y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.